No, buenos días a todos. Bueno, la idea era por ahí ver y trabajar un poco a la distancia, eh, contarle por ahí algunas cuestiones prácticas y tratar de hacer algún cálculo más o menos de lo que hemos dado, tomando alguna serie de supuestos, sobre todo pensando en algunos temas que después se dan en profundidad en años posteriores, pero para que vayan viendo la aplicación práctica que tienen los análisis de suelo y cómo podemos ir usándolo en distintas situaciones. Bueno, acá cuando hablamos de la importancia de analizar los suelos, en base a todo lo que ha ido, lo que habló Romy y lo que habló Luis, habla ahí, ¿no? Que se han determinado relaciones consistentes, dice, entre la disponibilidad de un nutriente en el suelo y la respuesta de los cultivos a la fertilización. Hoy Romy en una de las transparencias mostró cómo eran todos los pasos desde que uno arranca en el laboratorio, cuando se hace la calibración, la interpretación y demás. Es decir, todos esos pasos son necesarios para que después nosotros, al tener los resultados de un análisis de suelo, podamos hacer una interpretación de los mismos, del mismo, y en base a eso poder dar algún tipo de recomendación y después, posterior a la recomendación que nosotros demos, evaluar a lo largo de todo el ciclo de cultivo y al finalizar la cosecha, qué tanto se ha ajustado esa recomendación que nosotros hemos dado y en base a los resultados obtenidos. Por lo tanto, en base a todo el trabajo previo ese que se ha hecho de calibración y demás, a nosotros hoy nos permite poder mirar el resultado de un análisis de suelo y dar una recomendación de manejo en cuanto al mismo. Después otra cosa muy importante de analizar los suelos es que si nosotros lo hacemos en forma sistemática a través del tiempo, como dice ahí, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos evaluar el impacto de una rotación en un determinado establecimiento o en un lote puntual, es decir, nosotros hacemos un plan de producción, por ejemplo, decimos, bueno, nosotros en el lote 1 vamos a hacer año 1 trigo soja, año 2 soja de primera, año 3 maíz. O podemos tener otro tipo de rotación que digamos, bueno, nuestra rotación va a ser trigo soja, segundo año cultivo de servicio soja, tercer año maíz de primera, cuarto año volvemos nuevamente a una soja de primera. Entonces, si nosotros queremos evaluar cuál es el impacto que tiene un distinto manejo, una distinta rotación en un determinado lote, si nosotros hacemos un análisis sistemático, podemos ver cómo vamos evolucionando nuestro manejo en cuanto a rotación, en cuanto a fertilización, en las distintas variables que nosotros analizamos a través, o que medimos a través de los análisis. ¿Querés pasar, Romín, por favor? Por lo tanto, ahí lo que podemos ver es, eso nos permite a nosotros los análisis, detectar o evaluar algún tipo de problema. Entonces, vemos que tenemos, podemos ver toda la disponibilidad de nutrientes que tenemos, fósforo, materia orgánica, nitrato, zinc, los cationes que están presentes en nuestro suelo, salinidad y alcalinidad, que lo podemos ver el tema de salinidad a partir de la conductividad eléctrica y alcalinidad a través del pH y si tenemos algún problema combinado de alcalinidad dado en el caso puntual por el ion sodio, lo podemos evaluar a través de lo que es el porcentaje de sodio intercambiable, ¿no? Bueno, algo ya hablé de lo que es el tema acidez o alcalinidad, que lo medimos a través del pH, y bueno, después si existen algún tipo de limitaciones físicas de compactación, infiltración eh, o algún otro impedimento físico, digamos, en ese determinado lote puntual. Eh, bueno, la idea acá era mostrar simplemente por ahí alguna aplicación práctica. En este caso puntual es un lote que está en la zona de Hernández. Y la idea que queríamos mostrar con esto es la foto de abajo, donde se ve un cultivo de sorgo en implantación, la imagen que está en el margen derecho inferior, se puede ver cómo en una zona del lote podemos ver plantas o zonas que han quedado un poco más ralo, podemos hablar del cultivo,
que tuvo alguna dificultad en implantarse, y en la parte superior de la imagen se ve a lo lejos el cultivo más verde y mejor implantado. La foto de izquierda arriba, que recién Romy señalaba, bueno, la foto del sorgo es la campaña 16-17, y la foto ahora que está movido es en la actualidad. Lo pusimos a esto justamente porque a lo largo, desde esa campaña 16-17, todas las campañas que fueron posteriores, se veía que en la parte puntual donde ese cultivo de sorgo tuvo alguna deficiencia o una dificultad en implantarse correctamente, en realidad en todos los cultivos posteriores pasó exactamente lo mismo. Sumado a la dificultad de implantación, también se veía menor crecimiento, menor desarrollo, por supuesto, menor rendimiento. Entonces, eso nos marcaba algo, alguna probabilidad de que algo ahí había. Bueno, eh, lo que podíamos ver era que había un efecto de compactación muy importante, y acá, si querés, Romy, pasar, bueno, se hizo un muestreo de toda esa zona que nosotros considerábamos problemática, y acá la importancia de ver algo de lo que venimos hablando, y nosotros el análisis de suelo lo podemos usar para ver todos los nutrientes que están disponibles para la planta, y tratar de relacionarlo con el rendimiento, pero también nos permite un análisis de suelo poder empezar a inferir sobre algunos problemas que podemos tener en las cuestiones físicas o en variables físicas del suelo, ¿no? Y en este lote puntual podemos ver cómo a través de un análisis de suelo nosotros hoy podemos empezar a inferir que gran parte del problema que tenemos se debe a la alta saturación con sodio que tenemos en el complejo de cambio, ¿no? Y que está medida ahí a través del PSI que llamamos nosotros, donde vemos que el valor es 14,7, está alrededor de 15, que después más adelante, cuando veamos la clasificación de suelo, vamos a ver que ya a esos valores estamos hablando de suelos sódicos, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, cuando vimos lo que era la parte de floculación y dispersión, el sodio tiene un efecto contraproducente en la formación de la estructura del suelo, porque nos dispersa eh, básicamente las arcillas, y al estar dispersas hace que se vea comprometida la estructura del suelo, y por lo tanto las condiciones físicas de tanto de aireación y de movimiento del agua en esa parte van a estar bastante comprometidas. Y ahí vemos cómo vamos relacionando las cosas, porque en el caso acá, el valor de pH es un pH por ahí no normal, o bastante elevado para el normal de los suelos de nuestra provincia, que está casi llegando a 8, y eso está explicado por el alto porcentaje de saturación de sodio, ¿no? O muchas veces son esas cosas las que nosotros tenemos que empezar a relacionar. En el caso, por ejemplo, si hubiésemos hecho únicamente un muestreo o hubiésemos pedido un análisis básico donde solo hubiésemos tenido como dato pH, carbono orgánico, nitrógeno y fósforo, al ver el valor de pH, ya ese valor de pH nos hubiese tenido que haber llamado la atención y decir, bueno, para nuestra zona encontrar un valor de pH cercano a 8 puede ser una alarma encendida. Entonces necesitaríamos, o hubiésemos necesitado, acudir a pedir, en el caso, si no hubiésemos pedido, no, yo digo haciendo el supuesto de que no hubiésemos pedido sodio intercambiable, el valor de pH 8 ya nos estaría indicando algún posible problema. Entonces, si ahí nosotros volviésemos pedido el PSI, hubiese saltado lo que saltó acá del valor de 14,7 o 15, ¿no? No sé, Romy, si querés agregar algo más. No, está bien ahí. Bueno, después acá solamente para mostrar, bueno, este es un lote también en la zona de Hernández, simplemente para mostrar la campaña pasada cómo fue, un lote en el cual no se evidencia uno caminando algún tipo de problemas. Bueno, se han hecho análisis de suelo para esta campaña, pero simplemente era para mostrar que en ese lote no detectábamos algún problema muy grave,
y bueno, después esa soja se cosechó, hoy eso está en un barbecho químico que va destinado al cultivo de maíz, y hace unos días se ha hecho un análisis de suelo lo suficientemente cerca de la fecha probable de siembra, pero lo suficientemente alejado para que nos permita armar toda la logística que implica la fertilización. Y bueno, hoy podemos ver, y ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, eh, que nosotros en este lote puntual vamos a usar este análisis de suelo para nosotros hacer una recomendación en la fertilización. Vemos que el pH es un pH ligeramente alcalino, pero un valor normal para los suelos vertisoles que nosotros tenemos en la zona. La materia orgánica en un suelo que está bien provisto. Tenemos valores de nitrato, perdón, un poco bajos. Y bueno, y después del fósforo Bray, también existe en este caso un valor muy bajo, algo muy normal para digamos, lo que se encuentra normalmente en los suelos vertisoles de nuestra provincia, ¿no? Es un valor muy bajo desde el punto de vista de la valoración agronómica de fósforo disponible en el suelo, pero es la realidad que pasa hoy en gran parte de los lotes en los cuales el suelo predominante son de tipo vertisoles. Bueno, Romy, creo que no sé si hay algo más. No sé si tiene alguna pregunta. Este, por ejemplo, es un modelo de cómo nosotros informamos un informe de los resultados de los análisis de suelo. La parte de arriba del informe que se presenta. Básicamente es, bueno, químico y físico-químico, los resultados que están acá, para que vayan viendo cómo, bueno, hay distintas presentaciones. Dentro de todo consideramos que es un informe completo porque nosotros colocamos cuál es el método que se utilizó, cuáles son las unidades de expresión, tratando de utilizar las unidades que son con las que están los profesionales o el usuario del resultado más familiarizado para que se pueda interpretar de forma rápida. Y también lo que se hace en este caso, que no necesariamente todos lo presentan, es una valoración agronómica para el promedio de lo que son las necesidades de los cultivos, porque en realidad es difícil interpretar el resultado si estamos hablando de un suelo que es tal vez de textura más gruesa y para un frutal respecto a un suelo un poquito más pesado y para un cultivo agrícola. Pero bueno, la valoración agronómica tiene un rango y da una idea, bueno, interpreta aproximadamente en función, digamos, de un promedio. Y bueno, se presenta todo lo que es, digamos, en sí la fertilidad, digamos, esto es un paquete común que se pide, que nosotros le decimos el paquete de fertilidad, que, bueno, valoramos los nutrientes disponibles, como dijo Ezequiel, el nitrógeno de nitrato, el fósforo disponible, y tener una idea de cómo están presentadas, digamos, las variables químicas para definir y decidir el tema de cómo vamos a aplicar el manejo. Ahora la idea era hacerles una presentación no muy compleja ni nada, porque ustedes el año que viene lo van a tocar en tecnología de tierra, pero bueno, ahora Ezequiel les va a explicar un poquito, digamos, acá de lo que es el método del balance del nitrógeno, no para que ustedes, digamos, se asusten y lo vayan a desesperarse para entenderlo, pero bueno, para ver cuál es la aplicación que uno tiene de los resultados de los análisis de suelo. Bueno, algo muy sencillo, pero digamos, queremos hacerlo muy cortito porque es un tema que ustedes van a desarrollar el año que viene. Van a ver que así como existe un método de balance, existen otros métodos también para tomar decisiones en cuanto a la fertilización. Eh, pero bueno, para contarles acá un poquito del método del balance, consta de tres, llamémosle si quieren, factores muy importantes. Abajo dice algo dice que vemos el NF, la necesidad de fertilizante, y ahí dice dosis, que porque esa es la conclusión o el resultado final o lo que nosotros realmente queremos lograr. De los cuales ahí hay dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que contrarrestar. Ahí, como está marcando Romy, nosotros tenemos por un lado lo que es la demanda por parte del cultivo que nosotros vamos a querer implantar. Y eso va a estar dado por ya estudios que se han hecho
digamos, precedentemente hay organismos que han estudiado todas las especies y cuáles han sido digamos, el requerimiento que tiene cada especie por unidad de elemento, en este caso, ¿no?, de nitrógeno. Entonces, ¿cuánto requiere una determinada especie, llamémosle trigo, llamémosle sorgo, llamémosle maíz? ¿Cuánto requiere de nitrógeno por cada tonelada de grano que nosotros queremos producir, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el requerimiento, en este caso de nitrógeno, por cada tonelada, y después tenemos un rendimiento objetivo que nosotros lo podemos sacar en base a un paquete aproximado de tecnología que queremos aplicar en el cultivo y considerando más o menos los potenciales rendimientos que tenemos para un determinado suelo, de la multiplicación, ¿no?, del requerimiento por tonelada y el rendimiento objetivo en tonelada que nosotros querramos obtener, vamos a sacar cuál va a ser el requerimiento de nitrógeno que va a tener nuestro cultivo, ¿no? Entonces eso conformaría lo que nosotros llamamos hoy la demanda. Por otro lado, la otra parte del método del balance se basa en la oferta que nosotros vamos a tener de nuestro suelo en cuanto al nitrógeno que está disponible, ¿no? Y bueno, y esa oferta va a estar constituida básicamente por dos valores. Uno dice ahí el nitrógeno que tenemos disponible a la siembra, ¿no? Y el nitrógeno que nosotros tenemos disponible a la siembra lo medimos, como no sé si se acuerdan recién, que uno de los valores que aparecía en los análisis, o en realidad lo que nosotros pedimos, o queremos saber, es el nitrógeno que nosotros tenemos disponible a la siembra. Y acá es muy importante una aclaración. Generalmente es muy importante diferenciar cómo expresa el laboratorio el resultado que nosotros nos brinda de nitrógeno disponible en la siembra. En el caso que el laboratorio lo informe como nitratos, es muy importante, no sé si ustedes se acuerdan o si se animan, vamos a hacerlo para ir adelantando, cuánto o por cuánto debemos multiplicar los nitratos para obtener el valor de nitrógeno que tiene dicha molécula. ¿Alguno lo sabe? ¿Se acuerda? ¿O cómo lo haríamos? César algo ya dijo en la teoría, es más, lo nombró, al porcentaje no es necesario que se acuerden, pero solo tenemos que determinar el contenido de nitrógeno. Hola. ¿Se escucha? Sí, ese se te escucha bien. ¿Alguien se anima? Romy, silencia el micrófono. Bueno, a ver, vamos a proseguir, porque ahora ustedes lo van a tener que hacer. Después cuando ustedes hagan los cálculos, lo que tenemos que hacer es sacar la proporción o qué cantidad de nitrógeno tiene la molécula de nitratos, que lo hacemos a través de los pesos moleculares de cada uno de los elementos, y que bueno, ese valor hoy es un 22,6%, ¿no? Entonces hubo el famoso valor de 0,226,
0,226 porque está expresado en proporción, y queremos decirlo en porcentaje, es 22,6. Y bueno, entonces esos serían el nitrógeno que nosotros tenemos disponible a la siembra en forma de nitrato, ¿no? Ustedes ven que en la fórmula el nitrógeno a la siembra que dice NS está multiplicado por 2, porque nosotros generalmente los nitrógenos, digamos, se miden de 0 a 20, y a través de distintos trabajos, que ustedes porque después lo van a ver cuando esto lo vean más en específico y demás, pero se ha visto que existe una relación directa entre el nitrógeno de 0 a 20 en un suelo. Cuando nosotros consideramos aproximadamente que el cultivo puede crecer o tener un desarrollo radicular y absorber nutrientes hasta una profundidad de 60 centímetros, entre los 20 y los 60 centímetros hay la misma cantidad que de 0 a 20, ¿no? Por eso se multiplica por 2. O dicho de otra forma, entre 0 y 60 centímetros tendríamos el doble de lo que en el valor del análisis nos da de 0 a 20. Bueno, el otro componente que lo deberíamos mencionar, habla del nitrógeno mineralizado, ¿no? Y bueno, César ya vino hablando cuando habló de toda la parte de materia orgánica y cuando habló de nutrientes. Ustedes recuerdan que la materia orgánica en el suelo podía tener dos caminos, ¿no? Por un lado, o en realidad los residuos se pueden mineralizar o se pueden humificar, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos? Existe dentro de la materia orgánica del suelo una velocidad de mineralización o descomposición, y que esa velocidad de mineralización o de descomposición iba a estar directamente relacionada a directamente relacionada a las condiciones ambientales y de suelo, ¿no? ¿Se acuerdan que algo muy importante era la aireación, la humedad y la temperatura? Podríamos decir, por supuesto, más la presencia de los microorganismos, que esos tres variables son los que van a determinar la velocidad con que ese nitrógeno que está contenido en la materia orgánica sea mineralizado, ¿no? Entonces, lo muy importante de saber, y nosotros acá se lo vamos a mostrar, es que cuando nosotros pedimos un análisis, uno de los valores es el valor de nitrógeno total, ¿no? Y que generalmente ese valor de nitrógeno total se expresa en porcentaje, ¿no? Ese valor de nitrógeno mineralizado, a su vez, tiene que ser multiplicado por un coeficiente de mineralización para nosotros saber la cantidad de nitrógeno que vamos a tener a partir de esa fuente. Simplemente para contarles, y nosotros se los pusimos acá, después de eso es tema de discusión y análisis, cuando nosotros hablamos de la oferta, existen distintas eficiencias en el uso del nitrógeno de las fuentes del cual provenga, ¿no? Entonces, simplemente para que se queden, no se queden con este valor, pero sí para que lo usemos ahora, es que en teoría más o menos se habla que un 50% del nitrógeno que está disponible a la siembra en forma de nitrato es utilizado por la planta. Del nitrógeno mineralizable un 75%, perdón, de ese nitrógeno que se va mineralizando a lo largo del ciclo de cultivo es utilizado. Y bueno, después abajo, que no lo conté, pero ahora lo termino de contar, ahí la fórmula divide ahí en la fórmula está dividiendo, o dicho de otra manera, se puede hacer una regla de 3 simple y se llega al mismo resultado, que en general las eficiencias del fertilizante, que en este caso acá lo tomamos también como un 50%, que eso ahí después es un tema de discusión, y esos valores de eficiencia pueden cambiar según las estrategias que uno vaya tomando, la fuente que utilice, los momentos en los cuales aplica el fertilizante y demás. Pero bueno, no es un punto de discusión hoy en esta clase, simplemente contarles
que más allá de que nosotros hagamos todos los cálculos de las fuentes que tengamos de nitrógeno disponible, o de las fuentes que vayamos a como fertilizante, que existen una serie de eficiencias que hay distintos trabajos que la han medido. Después vemos, y después llegamos al tema de discusión, los valores de eficiencia que utilicemos. ¿Pasamos al siguiente, Romy? Bueno, acá simplemente para mostrarles y contarles algo de lo que hablamos hoy, que se acuerdan que hablamos del requerimiento de nutrientes por los distintos cultivos, ¿no? Y entonces acá tenemos los kilos de nutrientes por tonelada de grano que tienen como requerimiento, en este caso, los distintos cultivos, ¿no? Acá está hecho todo para gramíneas, tenemos trigo, cebada, maíz, sorgo, y vemos que en el caso puntual, por ejemplo, del trigo, tenemos un requerimiento de nitrógeno de 30 toneladas de nitrógeno por cada tonelada de producción de grano que nosotros querramos hacer. 30 kilos. 30 kilos, no 30 toneladas. 30 kilos, perdón. 30 kilos de nitrógeno por tonelada de grano. Y en el caso del maíz, es 22 el requerimiento de nitrógeno por tonelada de grano. Y así vemos que existen tablas que ya se han medido y ya se han estudiado, que para los distintos nutrientes, cuál es el requerimiento que tienen los distintos cultivos para producir una tonelada de grano. Es decir, esto es lo que nombrabas vos como la demanda, si hablamos del método del balance. Exactamente. La demanda va a estar dada por este requerimiento, por unidades de peso, que en este caso es la tonelada, ¿no? Y después lo teníamos, acuérdense, de multiplicar por el rendimiento objetivo que nosotros pretendíamos obtener de ese cultivo. Bueno, esto se lo compartimos, porque ahora le vamos a pedir que hagamos un pequeño cálculo y contarle que existe digamos, para la estimación del nitrógeno mineralizado, existen distintos coeficientes de mineralización, que bueno, los mismos en este caso particular están expresados en porcentaje, por lo tanto eso quiere decir que es el 1,4% en el primer valor, ¿no? El 1,4% del nitrógeno total se mineralizaría en un suelo vertisol en invierno bajo el sistema de labranza, que es siembra directa en este caso, ¿no? Y ahí es donde vemos cómo estos coeficientes de mineralización se han expresado por tipo de suelo, se han expresado por estación del año y por sistema de labranza. Y cuando vemos que los valores varían, ¿y por qué se toman en cuenta estas tres cosas? Básicamente, tipo de suelo, porque el tipo de suelo nos va a determinar en cierto modo cómo va a ser la textura de ese suelo, cómo va a ser en parte de la estructura, cómo va a ser la porosidad, es decir, la proporción más o menos de macro y micro, y después la estación del año, ¿qué es lo que nos va a por qué estos coeficientes tienen en cuenta la estación del año? ¿Qué nos va a determinar la estación del año? ¿Alguien se anima? La temperatura. Perfecto, la temperatura. Y el sistema de labranza, lo tiene en cuenta porque sin duda, por ahí cuando nosotros hacemos labranza convencional, y en base a lo que hemos venido haciendo, al menos en el corto plazo, nosotros, imagínense cuando pasamos un implemento, llámese una rastra de disco, un arado de disco, o una de las famosas desencontradas que nosotros llamamos, donde la inversión del pan de tierra más grande y donde nosotros hacemos un movimiento más grande del suelo, ese suelo, digamos, estamos aumentando esa mayor macroporosidad, por lo tanto estamos dando más oxigenación, y se acuerdan que si tenemos más oxígeno,
Lo que pasa con la materia orgánica es que digamos que se oxida o es más propensa a oxidarse, entonces de esa manera es que también se tiene en cuenta el sistema de labranza. Bueno, entonces acuérdense, el sistema de labranza va a estar, el coeficiente de mineralización va a estar dado por el tipo de suelo, por la estación del año y por el sistema de labranza que nosotros usemos. ¿Seguimos, Romy? Bueno, para seguir con el cálculo propuesto por Ezequiel, acá lo que le estamos presentando es los datos de materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno y la disponibilidad de nitrógeno a través del valor de nitrato. El ejercicio es que ustedes, a partir de este valor de materia orgánica y considerando esa relación carbono-nitrógeno, nos digan cuánto es el contenido de nitrógeno total. ¿Se entiende? ¿Se animan? En realidad sí, se animan. Si alguno lo quiere pensar en voz alta y lo vamos discutiendo entre todos, mejor. Romy, a mí se me cortó, ¿lo podrás explicar de vuelta? Bueno, la tablita que presento acá les estaba mostrando como valor de resultado del laboratorio el porcentaje de materia orgánica, 3,07%, la relación carbono-nitrógeno, que estamos en un ideal de 10 partes de carbono por cada parte de nitrógeno, y el nitrato como un índice de disponibilidad del nitrógeno. Y el ejercicio es que ustedes piensen y nos digan cuál es el valor del nitrógeno total, a partir de estos datos que le estamos presentando. Considerando que ustedes ya, cuando vimos materia orgánica, se acuerdan de las relaciones y las proporciones. Puede ser que el carbono orgánico sea 1,78. ¿Y cómo lo calculaste? Multipliqué 3,07 por 0,58. ¿Y a partir de ese valor podés calcular nitrógeno? Lo divido por 10, ¿no? ¿Y cuánto te da? 0,178. ¿El resto está todo de acuerdo? Sí, Coincidimos. Correcto. Como decía el compañero de usted, entonces si yo sé que esa porción más o menos tal, el 58% de la materia orgánica es carbono, eso nos habilitó a calcular el carbono orgánico total, y como yo sé que la relación es de 10 a 1, como dijo él, divido por 10, entonces los invito a que tomen en el papel los siguientes datos. Por parte de la demanda del cultivo, vamos a tomar un cultivo de maíz que necesita 22 kilos de nitrógeno por cada tonelada de grano. Vamos a considerar un suelo molisol, Ezequiel. Un molisol, verano, en siembra directa. Exactamente. Entonces anoten que el coeficiente de mineralización es del 3%, ¿sí? O sea, sobre esos 0,178% de nitrógeno total, 3% se va a mineralizar durante el ciclo del maíz. Entonces, registramos los datos. 22 kilos de nitrógeno por tonelada de maíz, 0,178% de nitrógeno total, con un 3% de coeficiente de mineralización, y 78 ppm o miligramos por kilo de nitrógeno bajo la forma de nitrato. ¿Estamos con esos datos? ¿Puedo borrar el pizarrón? ¿Avanzo? Sí, sí. Gracias. ¿Cuál es la idea entonces? Hacer una parte del método del balance. Por un lado, ¿cuánto es la demanda o el requerimiento de nitrógeno? ¿Qué valor pondríamos acá?
¿Cuántos kilos por hectárea de nitrógeno de requerimiento va a tener este maíz que me está rindiendo 8 toneladas? O dicho de otra forma, Romy, también, es decir, nosotros sabemos que tenemos un suelo con un potencial que con una determinada tecnología podemos llegar a los 8 toneladas, nosotros vamos a estimar cuál va a ser la demanda de nuestro cultivo para nuestro rendimiento objetivo. ¿Cómo se calculaba la demanda del cultivo? Se interpreta la tabla, chicos, dice que cada tonelada de maíz necesita 22 kilos de nitrógeno. Si yo tengo que producir 8 toneladas de maíz, ¿cuántos kilos de nitrógeno necesito? 176. 176 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, por una parte tenemos acá la demanda, del otro lado teníamos, como nos mostraba el resultado de análisis de suelo, la oferta. Si vamos para el lado izquierdo de la tabla, yo les dije que apunten el valor de un coeficiente de mineralización de 3%, o sea, 0,03. Vamos a hacer el cálculo para un lote a una profundidad de 20 centímetros con una densidad de suelo de 1,25 kilogramos por metro cúbico. Y el valor que ustedes calcularon hoy del 0,178% de nitrógeno. ¿Qué es lo que me está pidiendo acá? Que me digan que el suelo, qué capacidad tiene de ofrecer el nitrógeno mineralizable a partir de este coeficiente y este contenido de nitrógeno para este peso de hectárea. ¿Se entiende cómo es el cálculo? O sea, antes de la mineralización calculen este porcentaje de nitrógeno, cuánto me representa a esta profundidad y para esta densidad. Considerando que del total del peso yo tengo 0,178% de nitrógeno. Chicos, ¿alguno tiene alguna duda? ¿No se entendió nada? Nos dicen, por favor, y lo vemos ahora en este cuadro. Lo explicamos de nuevo, si es necesario. Vamos por parte. ¿Cuánto pesa esta hectárea? ¿2.500 kilos puede ser? ¿2.500 kilos? Sí. ¿O qué unidad estamos hablando? Kilogramos. No, ¿kilo? Peso de una hectárea, ¿eh? Ay, no, ¿No? kilos no. Chicos, ahí está mal porque la densidad es megagramos por metro cúbico, no kilogramos. Claro. Y ahí es donde se confunde. Perdón, Ah, perdón. bueno, acá es tonelada. Entonces esos 2.500 de resultado son toneladas. Ya tenemos el peso de la hectárea. ¿Cuánto tenemos de nitrógeno? Total. Romy, ahí un compañero está pidiendo que lo expliquen de vuelta en el chat. ¿Ese? ¿Sí? No sé qué, lo de requerimiento por parte del cultivo,
creo que estaría, o si es eso, después nos escriben de vuelta o nos ponen el micrófono y lo explicamos de vuelta. Pero yendo puntualmente a la oferta de nitrógeno, tanto la materia orgánica como el nitrógeno total se expresan en porcentaje, ¿no? Entonces, al estar expresado en porcentaje, nosotros primero debemos de conocer cuál es la masa de suelo que nosotros tenemos en una hectárea, ¿no? Porque nosotros lo que estamos diciendo al fin y al cabo es que con una densidad de 1,25, ¿no? 1,25 toneladas por metro cúbico, en una profundidad de 0 a 20, ¿cuánto fue el valor que les dio por hectárea de la masa de suelo que tenemos? ¿Alguien se anima? ¿Están ahí? Hoy hay una compañera dijo 2.500 Sí, toneladas. 2.500. Sí, perdón. 2.500 toneladas. Entonces, nosotros decimos que, a ver, hagamos, digamos, yo a veces me lo imagino para poder decir. Nosotros decimos que la densidad nos dice a nosotros que tenemos 1,25 toneladas por metro cúbico. Metro cúbico quiere decir que si hacemos un pozo en el suelo, o que si sacaríamos del suelo un metro por un metro de profundidad, eso es 1,25. Pero nosotros queremos saber, digamos, eso es lo que nos dice ese valor de 1,25. Nosotros debemos saber cuánto tenemos a una profundidad de 0 a 20, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos 1,25 por 0,2, nos va a dar el valor que tenemos en los 20 centímetros. Lo que después debemos hacer es multiplicarlo por 10.000 para llevarlo a una hectárea, ¿está? O dicho de otra manera, si nosotros tenemos 10.000 metros cuadrados y queremos saber, y tenemos una profundidad de 0 a 20, si lo multiplicamos por la densidad de ese volumen, que es los 10.000 por los 0,2, lo multiplicamos por la densidad, nos da la masa de suelo que tenemos en una hectárea, ¿no? Que en ese caso es 2.500. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como el nitrógeno total está expresado en porcentaje, nosotros estamos diciendo que el 0,178% de esos 2.500 kilos, ¿qué va a ser? ¿Alguien se anima? ¿Yo? ¿Qué es? Bueno, entonces, nosotros estamos diciendo que el 0,178% de la masa de suelo que tenemos a esa profundidad y con esa densidad es nitrógeno, ¿no? ¿Y qué valor les dio el nitrógeno mineralizable con esos valores? ¿Qué valor les da antes del mineralizable? ¿Qué contenido en kilos por hectárea tengo de nitrógeno total yo acá? Me parece que no sé si se acuerdan ustedes, me parece que en el TP de densidad algo de cálculos de esto había, o sea, que digamos no es nuevo, o sea, algo habían hecho, ¿se acuerdan? Termina siendo una regla de 3, y como dijo su compañera, mi hectárea pesa, vamos ya a ponernos en las mismas unidades, 2.500.000 kilos, o sea, el 100% es 2.500.000 kilos, 0,178% es X,
Esa regla de 3 simple, ¿qué resultado les da en kilo? 4.450, Ram. Perfecto, 4.450 kilos por hectárea de nitrógeno total. Ahora yo quiero saber cuánto tengo disponible para el ciclo de mi cultivo, conociendo que el dato de mineralización es del 3% o un coeficiente de 0,03. A mí me da 133,5. Perfecto. La oferta de nitrógeno a partir del nitrógeno total que se mineraliza va a ser 133,5 kilos por hectárea. Ahora nos vamos al lado derecho de la tabla y el resultado de análisis de suelo nos decía que teníamos 78 miligramos por kilo de nitrato. Yo tengo que pasar eso a nitrógeno de nitrato en kilos por hectárea. ¿Cómo hacemos ahí el cálculo? Primero que nada, ¿qué vamos a tener que hacer? Hacia arriba tengo nitrato y abajo me pido nitrógeno. Multiplicábamos por un factor. ¿Alguien se acuerda de dónde salía ese factor y qué significaba? No hay que multiplicar por 0,226. Perfecto, muy bien. ¿Y qué valor da eso? Eso es lo que el nitrógeno que representa el nitrógeno mineral del nitrato. No, perfecto, está muy bien. Eso es lo que representa, sí. ¿Y qué valor te da si tenemos 78 parte por millón o miligramos por kilo de suelo de nitrato? ¿Cuánto nitrógeno de nitrato tenemos con ese valor? Haciendo lo que vos dijiste. 17,6 Acuérdate las unidades, 17,6 miligramos ¿Y por cómo kilo. lo pasaríamos en miligramos de nitrógeno por kilo. O sea que en un kilo de suelo estamos teniendo 17,6 miligramos de nitrógeno. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya sé cuánto tengo en un kilo, ahora cómo sé cuánto tengo en total. ¿Tienen ustedes lápiz y papel ahí? ¿Lo están haciendo el desarrollo? ¿Van siguiendo? ¿Lo lleva a 2.500 toneladas? ¿Cuánto te da? ¿44 puede ser kilos? Chicos, los compañeros le corrigen a ver si está bien eso. Sí, a mí me dio 44 también. ¿Sí? ¿Se entiende cómo 44. se hizo? Ajá. Sí, sí. Hacemos un paso de unidades, ¿no es cierto? Pues estamos hablando de 44 kilos ahora. Entonces que teníamos una oferta por un lado de 133,5 del nitrógeno mineralizable, un nitrato disponible a la siembra de 44, eso nos da un total de oferta de
Hola. Sí, Romy, se escucha. Chicos, ¿entienden lo que estamos haciendo y cómo se hace? Estamos haciendo cálculo. A partir de los resultados de análisis de suelo, nos enfocamos solo en nitrógeno. Tenemos valores de nitrógeno total en porcentaje. Tenemos valores de nitrato como una forma disponible del nitrógeno en miligramos por kilo. Hicimos análisis físico y nos dijo que la densidad era 1,25 toneladas por metro cúbico. Para la profundidad de muestreo que fueron 20 centímetros. Para ese contenido de nitrógeno total, nos fijamos en una tabla que nos dice que en términos medios para un molisol en verano en siembra directa se mineraliza el 3% del contenido total del nitrógeno. Entonces, por los cálculos, pasando peso de hectárea y con los coeficientes, nos dice que el nitrógeno mineralizable es de 133,5 kilos por hectárea, y a esa oferta del suelo le sumamos el nitrógeno disponible en la forma de nitrato, con una metodología similar, que nos da 44. En total voy a tener una oferta por parte del suelo de 177, ¿puede ser? ,5. ¿Está bien la suma? Sí. Sí. 133, Rami, como 5. Esa es la oferta por parte del nitrógeno mineralizable, al cual luego le tenés que sumarle el nitrato. La oferta de nitrato era de 44. Entonces, nitrógeno mineralizable más nitrato, las dos formas de nitrógeno disponible para el ciclo del cultivo, en total nos da 177. ¿Se entiende? Y teníamos una demanda de, no la anoté yo ese dato, pero eran por ahí también. 176. No es que cerramos a cero el balance, acuérdense de lo que mostró hoy Ezequiel, que en ese balance están implicados una serie de otros factores que son esas eficiencias, ¿sí? Que de repente nos va a cambiar un poco lo que es la oferta, pero nosotros no queremos entrar en este tema porque eso es manejo, eso es tecnología de tierra y lo van a ver bien ustedes el año que viene. Simplemente mostrarle que como resultado de análisis del suelo, y ustedes ya en la dafología conociendo un poco lo que es el nitrógeno, el ciclo de nitrógeno, saben lo que es materia orgánica, cuáles son los factores que favorecen o no una mineralización, y ese favorecer o no la mineralización, posibilidad de aumentar o no la oferta de nitrógeno para el ciclo del cultivo. Como, bueno, vean un poquito de la aplicación para que no quede solo que hicimos extracción, métodos, soluciones y cosas que por ahí son abstractos para quien no está en tema, pero que vean que hay una aplicación y que es muy útil y muy requerida en el accionar de los agrónomos, digamos, a diario para definir los planes de fertilización. Y más que nada, el cierre de acá de la presentación, la idea es que ustedes tengan esa capacidad, o sea, les quede después al final, cuando terminen de cursar, rendir, estudiar, que como futuros profesionales, poder interpretar ustedes solo lo que es el informe de un análisis de suelo y acordarse que tienen, digamos, un potencial grande de información en lo que es análisis de suelo a la hora de definir lo que es la producción de un cultivo, ¿sí? Simplemente la idea era esto, o sea, hacer un ejercicio práctico y tener un poco de participación de ustedes como para trabajar un poquito la mente, que no quede solo un discurso de este lado de lo que es la parte analítica. Y qué sé yo, ustedes tienen alguna duda, si se entendió bien la explicación, creo que es bastante simple, parecen los cálculos, no sé, tal vez después cuando lo vean con un poco más de detenimiento, lo entiendan más claramente. Pero bueno, es parte de la información que venimos trabajando, o sea, desde que vimos física de suelo con densidad en adelante, ustedes ahora ya van a poder saber si tienen tal dotación de nutrientes o tal porcentaje de materia orgánica o de nitrógeno, incluso saben incluso cuánto hay de nitrógeno en la materia orgánica, o sea, fíjense, a veces sin tener el análisis del suelo, cómo a partir de un solo dato yo puedo estimar aproximadamente cuál va a ser mi oferta que tenga en el suelo. ¿Se entiende o no? Ay, gurises, no saben qué feo que es esto. Me fue ausencia de respuesta, aunque sea un sí o Sí, un no. profe, se entendió. Por favor. Bueno, chicos, si no hay más dudas, yo creo que estamos como para finalizar el TP ahora.